Esta historia tiene su origen en un campo agricultor conocido como Santa Fe, una zona donde el trabajo nunca escaseaba y las ganancias eran favorables para todos. Estas tierras eran controladas por dos personas, el patrón, dueño de las tierras, y el mayordomo, su amigo de confianza. El patrón tenía su casa muy lejos de esas tierras, pero construyó una casa donde pudieran vivir los empleados que no tenían hogar. El mayordomo también vivía ahí. Era quien cuidaba la casa y quien daba las órdenes a todas las decenas de trabajadores. El patrón era una buena persona, pero solo visitaba el campo una vez a la semana. Y a diferencia del patrón, el mayordomo era malo y corrupto. Les restregaba a los demás empleados su superioridad. Usaba comentarios discriminatorios de cualquier tipo y forzaba a todos los empleados a trabajar hasta su límite sin descanso ni sombra. No está de más decir que todos los trabajadores lo odiaban. Algunos renunciaban debido a los malos tratos, pero otros preferían aguantarse y seguir trabajando por sus familias. Los días y las noches pasaban sin ningún cambio, pero lo más extraño y horrible pasó de la noche a la mañana. Los empleados se levantaban temprano a trabajar, como a las 2 o 3 de la mañana. Se acercaban al campo y el primer empleado que estaba al frente del grupo fue quien dio la alarma, que después continuó con una reacción en cadena de gritos. La razón no era de menos. El mayordomo estaba muerto y su cabeza estaba en el centro de todo el campo, donde todos podían verlo. Inmediatamente llamaron a la policía, que acudió de inmediato al aviso. Recogieron la cabeza e hicieron investigaciones al respecto, pero no encontraron nada que los llevara a un culpable. Y otra cosa más, ¿dónde estaba el cuerpo? La policía buscó el cuerpo por todo el campo, pero no encontraron ningún rastro, y decidieron buscar en los alrededores, fuera de todo. Y cruzando la parcela, encontraron el cuerpo en un terreno baldío, tirado como si fuera cualquier basura. Recogieron el cuerpo y juntaron ambas partes. Al analizar el cuerpo, dijeron que la cabeza fue cortada a machetazos y que según los comentarios de los trabajadores, se pensaba que un empleado, movido por el odio, lo hubiera matado. Pero, ¿quién tendría la frialdad para asesinar de esa manera? Y sobre todo, ¿quién podría hacer esto sin que nadie se diera cuenta? Para realizar este crimen, se tenía que cruzar una distancia de más de 3 o 4 kilómetros entre el campo y el terreno baldío, de ida y vuelta. Y otro detalle siniestro: según el análisis, la cabeza y el cuerpo murieron en el lugar donde los encontraron. Sé que esto suena muy loco, pero si investigas, podrás saber que una cabeza decapitada puede seguir viva de 5 a 10 segundos. Pero ¿qué velocidad habría que tener para llevar ambas partes hacia cada lugar antes de que mueran? Al día siguiente, le dieron velorio y sepultura al mayordomo, donde todos sin excepción asistieron. Los maltratos habían terminado y la mala experiencia llegaba a su fin. ¿O no? Un año después, un joven empleado renunció repentinamente. Tenía una cara de estar muy perturbado, y al preguntarle sus motivos para renunciar, este contestó haber visto la cabeza decapitada de alguien en el campo por la noche. Al principio lo tomaron por una broma, pero en cada amanecer, un trabajador renunciaba. Sus motivos: vieron la cabeza decapitada de alguien en el campo por la noche. Y los que tenían más tiempo trabajando reconocieron que era la cabeza de aquel mayordomo. El patrón pensaba
que alguien pudo desenterrar el cuerpo para una broma, pero los trabajadores le aseguraron que no solo era la presencia de la cabeza. Algunos de los trabajadores que lo tuvieron más cerca dijeron que podía hablar, y no era cualquier voz, era la voz del mayordomo. Algunos decían que pedía ayuda, pero nadie se quedaba a escuchar debido al miedo que solo su presencia provocaba. En una noche, uno de los trabajadores quiso ir a enfrentar al supuesto mayordomo, verlo de frente, escucharlo y preguntarle qué es lo que quiere. Los demás empleados solo le desearon suerte. Esto es lo que el hombre contó acerca de su experiencia. Yo era uno de entre varios que vieron la cabeza del mayordomo. No renuncié, pero sí tenía miedo. Cuando escuché que aquellos que estuvieron más cerca de él dijeron que podían escuchar su voz, yo me pregunté, ¿qué es lo que quiere? Pedí permiso para salir al campo a partir de las 12 de la noche e ir a verlo de nuevo. Me concedieron el permiso, así que preparé mis nervios para el esperado encuentro. Haciendo los trabajos que tenía pendientes, la noche llegó más temprano que tarde. El reloj marcaba las 12, ya era el momento y todos estaban dormidos. Salí de la casa sin hacer ningún ruido para no despertar a nadie. Cerré la puerta tras de mí y me adentré en el campo. Caminé casi 10 minutos buscando encontrarme con la dichosa cabeza. Entonces lo vi, la cabeza sobre unas cajas de madera. Podía ver la parte posterior, pero tenía que acercarme más para verlo de frente. Me acerqué muy despacio, paso por paso, hasta que le vi la cara, y definitivamente era él. Sentí un escalofrío al verlo. El mayordomo que tanto nos atormentaba, degollado. Su cabeza sangrante sobre las cajas de madera. Se supone que estaba enterrado ya, pero movió los ojos. Me estaba viendo directamente. Me puse nervioso, pero tuve valor y le hablé. Le dije, ¿puedes hablar? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que quieres? Me paralicé de miedo cuando abrió la boca y habló con una voz un poco destrozada, pero reconocible. Respondió a mis preguntas. Hola, sí puedo hablar. Te conozco. Tú eras uno de los encargados en armar las cajas de madera que se usaban para transportar la cosecha. Nunca te traté muy bien. Te hacía trabajar demasiado. ¿Qué por qué estoy aquí? No estoy aquí. Estoy muerto. Sufrí cada momento en que mi cuello era cortado antes de morir. El que me mató no era uno de los empleados. Ni siquiera sé si era humano por lo
frío que era, pero aún sigo sufriendo. Estoy maldito. No puedo descansar en paz hasta que alguien me escuche y me ayude. Quiero pedirles perdón por el daño que les hice a todos ustedes. Por favor, ayúdame. No quiero seguir así. Necesito que alguien levante mi cabeza y me reúna con mi cuerpo. Por favor, devuélveme a mi cuerpo. Está bien, le dije. Lo intentaré. Te ayudaré. ¿Por dónde tengo que llevarte? Con miedo y un poco asqueado, levanté su cabeza con cuidado. Nunca imaginé que haría algo como esto. Él me daba indicaciones de por dónde ir. Caminé un largo trecho sujetando su cabeza hasta que llegamos. Me llevó al otro lado del campo y entonces lo vi. El cuerpo estaba sentado sobre unas rocas, sangrando sin parar por el corte del cuello. Llevaba el mismo traje que tenía puesto el día que lo enterraron. Al verlo no lo pude soportar. El pánico me invadió completamente y mis nervios me obligaron a soltar su cabeza y correr a más no poder, dejándolo abandonado en ese lugar. Y nunca miré hacia atrás. Desde esa noche, la mayoría de los trabajadores renunciaron. La cabeza seguía apareciendo. Algunos de los nuevos empleados, sabiendo la historia, quisieron ver al mayordomo y ayudarlo para terminar con esta pesadilla. Pero al igual que el primer hombre, todos sufrieron el mismo destino, muy perturbados y traumados, al punto de ya no ser los mismos. Tiempo después, llegaban viajeros que necesitaban cruzar por ese lugar si querían llegar con seguridad a sus casas. Para eso se contrató a un velador, alguien que vigilara por la noche al cuidado de todos. Este hombre solía guiar a estos viajeros, diciéndoles exactamente por dónde tenían que cruzar para salir del campo a salvo por la noche. Pero algunos de los pocos viajeros que ignoraban las advertencias de este señor y que decidían cruzar por su cuenta, al salir decían que alguien o algo los observaba, que alguien los llamaba, y los que tenían la peor de las suertes decían encontrarse con una cabeza degollada y sangrante que les decía: Por favor, devuélveme a mi cuerpo.